Queridos amigos del hombre y la tierra, no hemos matado un oso. No se preocupen ustedes. Simplemente le hemos anestesiado con un rifle preparado para ello y estamos haciendo un trabajo de control científico. Nos encontramos en la provincia de Cuenca, en el Parque Cinegético Experimental Osquillo de Icona. Estoy trabajando con el ingeniero de montes Francisco Mena, que está precisamente al cargo de la edición de este parque, y estamos haciendo un estudio sobre la vida de los osos. A mí me gustaría que esta fuera la mejor introducción para conocer esta maravilla que hay en el corazón de España, en la serranía de Cuenca, y también para que conozcamos mejor a un animal tan interesante, un animal tan bello y tan escaso en la península ibérica como es el oso. Quizá después de terminar esta película, ustedes y nosotros mismos amemos un poco más a los osos y a todos los animales salvajes de la fauna ibérica. Como resulta evidente, no hay más procedimiento que el de anestesiar a estos, en cierto modo temibles, plantígrados para poder marcarles, tomar medidas y realizar estudios científicos. Como el oso puede despertar en un tiempo muchas veces no previsto en los prospectos de los anestésicos, es necesario ponerse rápidamente en una posición en la cual se pueda dominar los movimientos del animal y, en cierto modo, estar a salvo de posibles ataques. Esta operación, que se lleva a cabo en el Parque Cinegético Osquillo, que está situado en el corazón de la serranía de Cuenca, a 53 kilómetros de la capital, tiene por objeto, en primer lugar, estudiar las posibilidades de reproducción del oso en semicautividad y, evidentemente, a más largo plazo, realizar una repoblación de osos pardos en aquellas regiones españolas donde la especie haya vivido. Las consecuencias de este tipo de anestésicos que se inoculan en los animales mediante dardos que se disparan con rifles o con pistolas son muy semejantes a las anestesias que se utilizan en quirófano para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas. El animal debe sufrir algunos sobresaltos cuando despierta y las volteretas que van a tener lugar cuando vaya recuperando su motilidad no deben de ocasionarle mayores quebrantos. Siendo el oso pardo español
una especie que se encuentra en franco peligro, ya que pueden quedar unos 80, 100 ejemplares entre la cordillera Cantábrica y la Pirenaica. Esta operación de poner en marcha un sistema que permita contar con un stock genético que en un futuro pudiera llevar a cabo la repoblación de osos, nos parece un proyecto verdaderamente encomiable y que debe ser seguido con todos los medios para que un buen día no nos quedemos sin osos en España. Lentamente el animal se irá recuperando y después, quizá con un mal recuerdo del momento en el que estuvo sumido en las tinieblas, llevará ya su marca en la oreja, su nueva marca. Habrán sido tomadas las medidas y los datos científicos que permitan al equipo técnico del Parque de Los Quillo seguir la operación, digamos que con un apoyo y con unos medios que arrojen una luz que consideramos muy importante en el tema del oso en la península ibérica. Los osos de Osquillo viven en el fondo de una cárcava que termina en un auténtico fondo de saco, de la cual no pueden salir porque la cárcava está cerrada con una tela metálica a prueba de osos. En este lugar, en condiciones comparables a las del estado salvaje, podrán llevar a cabo su reproducción. Es tan natural el sitio que incluso los halcones peregrinos construyen su nido en las paredes de la cárcava. En este aspecto, nos gustaría recordar que la serranía de Cuenca es extraordinariamente rica en la población ornítica de aves rapaces. Se encuentran en ella no solamente relativamente abundantes halcones peregrinos, sino también azores, gavilanes y águilas perdiceras. En este momento, nuestra cámara recoge el paso airoso de la pareja de perdiceras en el cielo del Parque Cinegético de Licona. Esta especie, que en su momento presentamos en uno de nuestros capítulos, tiene la costumbre de nidificar en los paredones cortados. En ellos lleva a cabo la crianza de los pequeños. El águila perdicera, de tamaño mediano, muy representativa de toda el área circunmediterránea, fue abundantísima en la península ibérica en otros tiempos. Hoy resulta francamente escasa. Las águilas que nidifican en el interior de terrenos controlados o protegidos, como toda la reserva de Osquillo, que rodea al Parque Cinegético Experimental, pensamos, y esto nos permite decirlo con esperanza y con felicidad, que permitirán reponerse a la especie al ir sacando año tras año parejas de polluelos que no sufren la persecución incontrolada de cazadores desaprensivos. La extensión del Parque Cinegético Experimental es de unas 100 hectáreas. Las obras comenzaron en este magnífico rincón de la serranía de Cuenca en el año 1969. Las especies de ungulados que habitan en esta controlada zona son numerosas y entre ellas destacan los citados osos, pero hay también muflones, cabras, ciervos y corzos. En el fondo del valle, en una zona verdaderamente abrigada, si se la compara con las altas serranías, se prepara cuidadosamente la comida de los osos. Como todo el mundo sabe, estos grandes animales son omnívoros. Pueden comer
tanto productos proteínicos de origen animal como productos vegetales. Se ha estudiado por parte del equipo científico del parque la dieta que conviene más para mantener la buena salud y, sobre todo, las capacidades reproductoras de la pequeña población de oso. Antes de ser puestos en libertad en la zona destinada a la reproducción y a la vida relativamente libre, los osos, procedentes de parques zoológicos, incluso de colecciones privadas, fueron introducidos en una osera fuerte y absolutamente inescalable para estos ágiles animales. Un sistema de puertas y de compartimentos permite ponerles el alimento, limpiar y mantener en buenas condiciones los habitáculos de los osos. En este momento, la colección de osos de Osquillo es de 14 individuos, entre los cuales hay 11 adultos de unos 8 años. Con variaciones más o menos locales, todos ellos son osos pertenecientes a la raza del oso pardo europeo. En la primera fase de habituación, para conseguir que osos que han llegado, no siempre en el estado que sería de desear, de los parques o de las colecciones privadas, se les mantiene una temporada en el interior de la osera, donde son sometidos a observación y alimentados con una dieta equilibrada antes de ser puestos en libertad. Evidentemente, los osos adoran el baño y la pequeña osera está perfectamente dotada para ello. En el laboratorio, anejo a la osera, se estudian sobre todo los anestésicos imprescindibles para el manejo de los osos. No resulta nada fácil la elección y la dosificación de estos fármacos. En primer lugar, porque no todas las especies de vertebrados tienen la misma sensibilidad ante el fármaco. En segundo lugar, porque los distintos compuestos aislados pueden dar tipos de reacciones que combinándoles se mitigan y resultan más prácticas para animales como los osos, muy complejos, en los que incluso, como hemos podido comprobar, los estados emocionales hacen variar enormemente la dosis que se precisa para dormirles. En este aspecto, el director del Parque Cinegético Experimental debe ser un auténtico experto, ya que un fallo en la dosis podría ocasionar o el prematuro despertar del oso, con las desagradables consecuencias que esto puede tener para quienes le están midiendo o estudiando, o bien el fallecimiento, la muerte del paciente. El anestésico se coloca en el interior de unas jeringas que se disparan mediante pistolas o rifles de aire comprimido o de resortes. No es muy largo el alcance de estas armas, pero sí lo suficiente como para que el experimentador pueda estar a unos metros de distancia del animal. Se emplean siempre para trasladar los osos de la pequeña osera al parque experimental este tipo de fármacos. Evidentemente, el manejo de animales que en la raza pirenaica pueden llegar hasta cerca de los 300 kilos de peso resulta complicado y se precisa la colaboración de varias personas. Siempre existe, evidentemente, la precaución de que el animal pueda despertar
en el momento de las operaciones y antes de estar bien guardado en el interior de la caja de traslado. Una vez que los osos han pasado la cuarentena, podríamos decir, han recuperado el vigor, la fuerza y el lustre, y en función del número de hembras y de machos que pueda haber en la osera abierta, en el parque de reproducción, son trasladados allí los ejemplares. En el parque de Osquillo, aparte de osos, como decíamos, existen poblaciones de otros ungulados que han permitido sacar más de 350 ejemplares ya para repoblar otras regiones de España. Entre ellos, repetimos que el muflón, la cabra montesa, el ciervo y el corzo son los más característicos y representativos. Viven en un ambiente forestal en el que predomina el pino laricio y algunas otras plantas de bosque mediterráneo. Atraviesa el parque un río truchero de aguas cristalinas que precisamente en la zona de osos tiene su nacimiento. Se estudiaron muy bien las telas metálicas a prueba de animales fortísimos y bien dotados para trepar. En el interior de la cárcava, de este fondo de saco, los osos disponen de la suficiente extensión como para poder llevar a cabo la compleja parada nupcial, la elección de oseras para invernar y de territorios para aislarse unos ejemplares de otros cuando así lo precisan. Ha sido esta una obra verdaderamente compleja que puede asegurar en un futuro el repoblar la fauna ibérica con osos nacidos en cautividad. Hay un largo pasillo, también a prueba de los plantígrados, desde el cual resulta muy cómoda la observación y el estudio de los ejemplares. Gracias a todos estos elementos hemos podido obtener planos interesantes de la vida del oso en semilibertad. Y hemos podido comprobar que la parada nupcial, el emparejamiento de la especie, se ha conseguido ya con todo éxito. Esto no es nada fácil porque los osos son animales tremendamente misántropos. Raramente en estado salvaje viven en sociedad. Porque las osas, una vez cubiertas, se retiran a sus territorios propios e invernan en su propia osera. Y en la osera, precisamente, siempre lejos del contacto de los machos y de otros elementos de la especie, vienen al mundo los pequeños, que entonces son minúsculos. Por consiguiente, había de contar el parque con la necesaria extensión y con el ambiente propicio para reconstruir las características del oso en estado salvaje. Gracias a estas circunstancias, los osos han podido aparearse cumplidamente. Gracias a estas circunstancias se han conseguido también los primeros éxitos en la reproducción. Es de esperar que de seguir las cosas por este camino, una vez seleccionadas también las razas meticulosamente, para que no pueda haber una repoblación con individuos exóticos en los campos españoles, lentamente podría reconstruirse nuestra amenazada población de osos. No hemos de olvidar que España fue nación de osos. Los osos, en tiempos históricos, eran abundantes incluso en los alrededores de Madrid, que por esta razón tienen su escudo un oso y un madroño. Hay
futuros parques nacionales, como esa gran reserva de la Sierra de Cazorla, que podría perfectamente volver a tener osos. Podrían llevarse los osos a las grandes fincas de caza donde no entren en conflicto con los labradores y con los ganaderos. En otro sentido, el porvenir del oso podría estar gravemente amenazado.